Entonces, como les comentaba, ocupar GeoGebra y explicando un poco cómo trabajar la función lineal acá. Una función lineal es aquella función que simplemente se grafica como una línea recta. Entonces, antiguamente uno graficaba a mano estas variables y ubicaba puntos y trazaba la línea. En este caso hay varias formas de hacerlo, ocupando en este programa. Una opción es escribiendo la función completa. Por ejemplo, si yo quiero escribir la función f de x, eh, 3x más 2, ahí estaría mi función graficada. ¿Ya? Se fija lo que está en verde. Donde los números indican lo siguiente: el número que no tiene x normalmente se llama el coeficiente de posición. En un problema, este coeficiente de posición representa el cobro fijo. Por ejemplo, si a mí me cobraran 3x más 2 por comprar algo, el 2 sería el cobro fijo. Independientemente de lo que yo compre, siempre van a cobrar 2 pesos más. El que acompaña a la X es normalmente el valor unitario. Por ejemplo, si quiero comprar un producto que vale 3 pesos, por supongo, entonces compro uno, pago 3 pesos, más el cobro fijo pagaría 5. Si compro dos productos, serían 3 por 2, serían 6 pesos, más los 2 pesos de cobro fijo, pagaría 8 pesos. Si quisiera comprar 5 productos, 3 por 5 son 15, más los 2 pesos de cobro fijo serían 17. Entonces, en este caso, así de esa manera se puede asimilar la función, en este caso, o de la recta, o más que nada la ecuación de la recta, o la función recta, en el gráfico. ¿Ya? En el gráfico me va quedando de esa manera. Cuando obviamente yo tengo que graficar y los números son demasiado grandes y no se ven, va a ocurrir que de repente la gráfica no se alcanza a ver en el GeoGebra. Entonces, por ejemplo, si yo este 3x yo lo hiciera más grande, por ejemplo, colocaría 3000, dándole valores un poco más mercantiles. Por ejemplo, alguien va a decir, pero esa es la función de la recta. Alguna recta ahí vertical. Pero en el GeoGebra coloco ver todos los objetos y ahí me indica realmente cómo es la recta. ¿Se van fijando? Una recta inclinada. Donde obviamente acá, cuando la X valga 0, que sería el cobro fijo, yo veo que el valor sería 2000. Y obviamente los 3000 sería el aumento del producto. La inclinación de la recta siempre está dada por el número que está acompañando la X. Si este número es positivo, la recta va hacia arriba. Si este número fuese negativo, por ejemplo menos 3000, la recta va hacia abajo. ¿Ya? Eso ocurre con este elemento. En el caso de las funciones tienen dos valores que son importantes, que es el dominio y el recorrido. El dominio son los valores que yo les puedo dar a X y el recorrido son los valores que puedo obtener de Y. Por ejemplo, en este ejercicio yo le puedo dar cualquier valor a X y cualquier valor a Y. ¿Ya? Pero si el problema en este caso viene con un contexto, quizás no le puedo dar cualquier valor a X. Por ejemplo, vamos a suponer que tengo una empresa, o mejor dicho, yo consumo un producto, que el valor es 3000x más 2. ¿Ya? Entonces cada vez que yo compro un producto tengo que pagar 3000 pesos más los 2000 pesos de cobro fijo. Pero, ¿qué pasaría si yo no compro ningún producto? Alguien diría, ah, se paga 2000 pesos. Bueno, suponiendo que es un servicio, sí. Pero yo no podría comprar menos un producto, no podría comprar, voy a comprar menos 5 productos. Entonces, en este caso, los valores de X que uno reemplaza serían del 0 hacia arriba. ¿Ya? Porque si veo en el contexto del problema, ahí me limita un poco más las variables X. Pero cuando no tiene contexto el problema, cuando es puramente matemático, yo puedo elegir cualquier valor para X, el valor que a mí se me ocurra. Pero cuando vea un problema tengo que fijarme bien si le ponen algún contexto y si ese contexto obviamente tiene algún límite, porque tampoco, por ejemplo, eh, va a suponer que yo voy a, no sé, vamos a suponer que esto fuera de comprar o de ocupar en este caso metros cúbicos de agua o kilowatt hora, o comprar café, o comprar bebida, o comprar automóviles, no sé, la variable que sea, y yo quisiera comprar 1.000.000 de tal cosa. Quizá obviamente la función no tiene hasta el 1.000.000. Obviamente acá, como estamos grafica hacia el infinito. Pero obviamente de repente el contexto nos indica otra cosa.
Entonces ese es el caso típico de la función. ¿Qué pasa cuando no me dan la función? Cuando no dan la función yo tengo que ir armándola y pensando el ejercicio. Uno de los ejemplos que había puesto en el video de función lineal hablaba de los sueldos. Por ejemplo, había una persona que quería recibir el 10% de las ventas y otro quería recibir solamente el 2% de las ventas más un sueldo fijo. Entonces, en ese caso, cuando yo tengo esa expresión, puedo hacerlo de dos maneras. Una manera es ir leyendo el ejercicio y planteando, pucha, si el otro quiere recibir el 10% de las ventas, no va a tener un cobro fijo. Entonces yo podría borrar acá. Entonces va a tener el 10% de las ventas, él va a querer. Y lo escribo como 0.10, porque no puedo escribirlo con porcentaje. Entonces 0.10, eso es un 10%. Él va a recibir ese porcentaje de las ventas. Eh, si lo veo en la cuadrícula, ahí algo así va a recibir. Entonces, por cada valor que venda, él se recibe el 10%. O sea, si vende 1 millón, él se va a quedar con 100 mil pesos. Si vende 10 millones, él se va a quedar con 1 millón de pesos recién va a ganar. El otro caso puntual era que la otra persona quería el 2% de las ventas, pero un sueldo fijo de 250 mil pesos. Entonces, si él vendía 1 millón, le sacamos el 2% al millón, más los 250 mil pesos. Entonces ahí también tiene una función lineal, una con un valor fijo, que en este caso es el coeficiente de posición, porque es un piso que se refiere como el valor mínimo que va a recibir, independientemente que venda o no venda, y de ahí empieza a subir su sueldo. A diferencia del otro que quería el 10%, si no vende nada no recibe nada. Entonces esas consideraciones las que debo tener en cuenta cuando voy leyendo un problema. Pero también está la opción de yo ir planteando, ¿qué pasaría si vendiera cero? ¿Cuánto voy a recibir? El que gana 10% o cuánto va a recibir el que gana el 2%. Y después imagino, ¿cuánto recibirá si gana 1 millón? Y cuando tengo esos dos par de puntos, entre comillas, esos dos par de datos, podría graficar una función de la recta. ¿Y cómo se puede graficar una función de la recta conociendo los puntos? De la siguiente manera. Por ejemplo, me indican que un punto, lo voy a llamar A, equivale a, en paréntesis, porque una parte es la X y después la otra parte es la Y, puede ser el punto vale 100 en la X y 300 en la Y. Entonces ahí graficamos el punto. Si lo escribo así, obviamente me lo considero malo el problema, pues. Tengo que colocarle una coma. Entonces, ahí mostrándoles todos los errores puntuales que uno comete de repente cuando hace este tipo de ejercicio. Me dice indefinido, obviamente ahí uno se equivoca más todavía. Entonces hay que borrar todo. Porque de repente ocurre estos problemas con el GeoGebra. Entonces vamos a escribir 200, 300. Y todavía sigue graficándolo como variable. Y uno, cuando ocurren esos eventos, uno tiene que tratar de buscar la opción más acorde al ejercicio. Si quiere una expresión, un texto o una ayuda. Ya eso voy viendo cómo eh, lo podemos anotar. Por ejemplo, ahí, 200. Y si tengo más dudas, ¿cómo ubicar el punto? Simplemente ubico un punto cualquiera. Según mi calculadora. Ahí, ahí tenemos la calculadora para que lo puedan ver. También puedo ubicar puntos solo. Por ejemplo, puedo buscar un punto cualquiera. Me lo piden ahí, lo ubico ahí. Y, y si lo quiero demostrar en la calculadora, también me lo muestra como lo estaba escribiendo yo recién. Entonces, obviamente, quizá yo me había equivocado y lo había escrito con otras variables. En este caso, 200, espacio 300. Y ahí le faltó. Entonces, ese era el espacio lo que faltaba. Si quiero ver dónde está el punto, voy acá, ver todo el objeto y ahí me lo está mostrando. ¿Ya? Para hacer la función de la recta necesito otro punto más. En este caso, veo el ejercicio, veo otro punto que necesito, por ejemplo el 500, espacio 900. Enter. Y ahí tengo dos puntos y voy a mostrar de nuevo, quiero ver todos los objetos y ahí están los dos puntitos. Se fijan ahí, hay uno abajo y uno acá arriba. Luego, si quiero ver cómo es la recta, escribo recta, dice recta punto punto o recta vector director. Yo simplemente quiero recta punto punto. Entonces escribo recta, abro paréntesis,
Repito los signos que están acá. El punto A, coma, el punto B. Y me dice, oh, si es ilegal, obviamente hay algún elemento que yo escribí mal. Entonces, quizá tengo que ver qué escribí mal. Quizá simplemente falta escribir a coma B nomás. Entonces veo recta, punto, punto, AB. Y ahí sí, era simplemente sin paréntesis. Entonces, es uno de los errores comunes que la gente comete, que lo escribe textualmente cómo va la función. Entonces, al escribir la recta, el programa, aparte de dibujarla, aparte de unir los puntos, me escribe la fórmula. Dice 2x menos 100. Esa es la fórmula para encontrar esa recta. Entonces, esa es la variable que me indica el ejercicio. O sea que tiene un valor fijo de menos 100 y un aumento de x, en este caso de 2. El x va aumentando 2, ¿ya? Cada valor que ocurra. Eso quiere decir que si yo multiplico 200 por 2 y le resto 100, me da 300. Si multiplico 500 por 2, le resto 100, me da 900. Siempre va a ocurrir esa condición. Y lo demás del ejercicio, cuando los van preguntando alguna variable, yo tengo que llegar y reemplazar el valor que a mí me vayan preguntando en cada uno de los ejercicios. ¿Ya? Eso es como la función de la recta como en general. Plantear la recta, escribir la función, escribir los puntos yo les puedo colocar el nombre que a mí se me ocurra. No, no necesariamente tiene que ser A y B, puedo elegir cualquier elemento que tenga como idea de recta. No sé si hay alguna pregunta, chicos, ahí con respecto a la recta. Y después borramos todo. Y veamos, jóvenes, otra función que es importante conocer, que la vamos a trabajar hoy, igual en problemas, es la función cuadrática. La función cuadrática es aquella función que se representa en base a una parábola. Entonces, por ejemplo, yo tengo la función 3x cuadrado, ahí, 6 cuadrado, más 5x menos 4. ¿Ya? Entonces, esa es una función cuadrática. ¿Dónde está la función cuadrática? Ver todo el objeto. Ahí está en ese caso. Se comporta de esa manera. Puedo explicar un poco más para que se note la función cuadrática. ¿Ya? Ahí tenemos esa forma como una parábola. Puedo hacer un poco más pequeña igual. Ahí. La función. Para que la puedan ver ahí. Ahí está un poco más reducida la expresión. Eh, También puedo escribir la función que a mí se me ocurra como, como parábola. Por ejemplo, acá lo podría hacer con un 2 también. Hay una que más pequeña. Se podría achicar un poco más, se puede ampliar un poco más. Entonces se puede hacer todas las variables con una función parabólica. Entonces la función parabólica es aquella función que cumple esta condición. ¿Ya? Que simplemente es una función que se comporta como una parábola que puede ser hacia arriba, abierta hacia arriba, o abierta hacia abajo. En este caso, si es positivo el primer número, es abierta hacia arriba. Si es negativo, es abierta hacia abajo. Si se fijan, cambia la concavidad. Entonces, es cóncava hacia abajo o cóncava hacia arriba. Y eso es lo que es importante tener en claro en una función eh, parabólica. Por ejemplo, vamos a hacer un ejercicio que está en su guía en el ambiente de aprendizaje, que se llama un problema 9 ya, que
que incluso igual lo estaba explicando en un video, que trata de lo siguiente. Se trata de un proyectil que se lanza a cierta altura. Entonces, uno, utilizando el GeoGebra, uno puede escribir acá el valor de la función, porque puede escribir directamente la función como sale en la plataforma. ¿Ya? Si alguno no sabe cómo escribir el x cuadrado, puede ocupar la calculadora acá. Entonces, por ejemplo, ahí escribo la x y después escribo el elemento cuadrado. ¿Ya? Ahí lo estoy escribiendo. ¿Ya? Ah, si alguno no sabe cómo escribirlo. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, ahí está algo de la parábola. Hasta el momento, mientras uno va escribiendo, la va armando, la va dibujando el software. En este caso, más 147. X. Ahí, y viene un otro número más que sería el más 20. Más 20. Ahí sería como la función que tenemos en este caso. Vamos a volver a escribirla porque para que la puedan ver de nuevo. Entonces, función f de x es igual a menos 4.9 x al cuadrado más 147x más 20. Ahí la tenemos escrita de otra forma. Concretamente eso sería como el dibujo ya del lanzamiento. Entonces alguien va a decir, pero profe, no se nota mucho el dibujo como si fuera un lanzamiento. Esto sería la parábola realmente, como iría el movimiento. Si yo quisiera que este ejercicio solamente trabajar con el eje positivo, me enfoco ahí y obviamente achico un poco los ejes. Y los puedo achicar acá. Propiedades. Y puedo hacer que el máximo en Y sea 2000. Ahí. Entonces ahí quizás estoy viendo cómo es más la proyección de la parábola. Y el mínimo de la parábola sería 0, por ejemplo. Ahí veo la parábola un poco más. Ahí está. Entonces acá sería con 0 también. En el X también voy a decir como el mínimo también sea 0. Y el máximo un 100. Entonces quizás así se nota un poco más el dibujo de cómo lanzar un proyectil. Ahí está un poco más notorio. Entonces se lanza un proyectil bajo esa premisa. Como era negativo, obviamente el proyectil genera una parábola cóncava hacia abajo. ¿Ya? Entonces ahí tenemos las variables. Si se fijan, automáticamente el sistema marcó 4 puntos. Ahí tenemos 1, 2, 3, 4. ¿Qué significan esos 4 puntos que me indicó? Por ejemplo, el primer punto, que en este caso que dice raíz, y el segundo también que dice raíz, son los puntos que se consideran como cero en la función. Como si yo quisiera decir, cuando choca en el piso, esa sería mi función cero. Entonces yo lanzo la piedra, obviamente suponiendo que lanzo la piedra, el proyectil en este caso, eh, donde la X me representa los segundos y el fx me representa la altura. Entonces, a medida que pasa el tiempo, yo debo ir reemplazando la X por el tiempo que a mí se me ocurra. Por ejemplo, a los 1 segundo, a los 2 segundos, a los 3 segundos, a los 4 segundos. Ese valor de fx va a cambiar. Entonces, ese fx me va a indicar la altura. Entonces, yo digo, al primer segundo, 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 va subiendo, subiendo la piedra. Llega un tiempo que la piedra llegue a su altura máxima y después empieza a caer. Si a mí me preguntaron acá en el ejercicio, ¿a qué altura se lanzó la piedra, o en este caso el proyectil, a qué altura se lanzó? Yo veo, cuando se me preguntan cuándo se lanzó, eso se llama un tiempo igual a cero, porque ahí recién empezó el movimiento. Entonces digo, si la X vale cero, eliminamos todas las que tienen X, y solamente queda el 20, pues el único que no tiene cero. Entonces digo, el 20. O sea, la persona que lanzó el proyectil lo lanzó a los 20 metros. Esa fue la altura máxima alcanzada. Si me preguntasen, en este caso, ¿en qué tiempo el proyectil va a choca con el piso? O sea, ¿a qué se refiere que choque con el piso? Que la Y sea igual a 0. Entonces escribo Y igual a 0, me armo una recta, si se fijan,
me dibujó dos puntitos ahí, esos dos puntitos. Yo escribo interseca, abro espacio y escribo los elementos que voy a intersecar, que es la función fx con la g. Entonces ahí está la intersección. Entonces se interseca en dos puntos, 1 y 2, que es cuando la x valga menos 0,13 y cuando la x valga 30,13. O sea, a los menos 0,13 segundos choca con el punto 0, que sería el piso, y a los 30 segundos también choca con el piso. Pero a mí me sirve uno solo, porque si yo estoy lanzando una piedra y estoy hablando de uno no lanza las piedras con tiempos negativos, yo la única solución que consideraría correcta sería la alternativa B, debido a que a los 30,13 segundos va a llegar a una altura de 0 metros. Entonces, si me preguntase cuándo va a chocar el piso de la piedra, a los 30 segundos aproximadamente. Ahí yo podría determinar. Si alguien me preguntase qué pasaría, a qué altura, no sé, o cuánto tiempo pasó para que la piedra alcanzara, o el proyectil alcanzara una altura de 600 metros. Digo, Y vale 600. Entonces ahí tengo otra variable. Entonces Y igual a 600. Entonces igual escribo interseca, abro paréntesis, escribo el f de x, que es mi función, coma, h. ¿Por qué h? Porque el GeoGebra le dio esa letra a mi Y que yo no te recién. Entonces acá, ¿qué diría? Que a los 4,67 segundos va a llegar a los 600 metros. A los 25,22 segundos va a alcanzar los 600 metros. O sea, ahí y ahí. ¿Por qué en dos puntos? Porque obviamente como el proyectil va subiendo, llega a un punto alto y después llega a un punto más bajo. Entonces, en ese caso, sí me servían los dos puntos porque en una va subiendo para alcanzar los 600 metros y el otro va bajando para alcanzar los 600 metros. Entonces, como las preguntas que uno puede realizar. Otra pregunta más tradicional. eh, ¿Qué altura alcanzó a los 10 segundos? Pucha, yo no dice a qué altura alcanzó a los 10 segundos. Entonces vamos a borrar acá para evitar tener tantas cosas en nuestro ejercicio. Entonces, ¿qué pasa si me preguntan eso? A los 10 segundos. Tengo dos opciones. Una opción es preguntar directamente al programa para que me diga el dato 10. Entonces, en este caso, si hablamos a los 10 segundos, hablamos de la variable x, 10 segundos. Ahí me está ahí me está tocando el elemento. Entonces digo, interseca, espacio, escribo f de x, coma, s1, ecuación 1. O sea, a los 10 segundos alcanza los 1000 metros. Eso me indica el ejercicio. Esa es una opción de hacer el ejercicio para preguntarle directamente al programa, en qué momento choca la piedra, en este caso, en qué altura alcanzó a tanto tiempo. Entonces, yo lo puedo preguntar ahí con el GeoGebra. Otra opción que también se puede hacer es la siguiente, que es insertar una tabla de valores. Entonces, yo puedo insertar una tabla de valores. Tabla vacía, a partir de una función crear una tabla de valores, me dice. ¿Ya? Entonces alguien me dice, ¿cómo se crea eso? Entonces voy a la función y aquí dice tabla de valores. Entonces puedo hacer el elemento que yo quiera, puedo ir partir del 0. El valor final vamos a suponer que son 32 para indicar que choca el piso. Y puedo ir de 1 en 1, de 2 en 2, de 3 en 3, de 4 en 4, como quiera. En este caso voy a ir de 2 en 2 y genero una tabla de valores. Entonces me va generando los valores. O sea, a los 0 segundos estaba a los 20 metros. A los 2 segundos a los 294 metros. A los 4 segundos a los 529 metros. Y así sucesivamente puedo ir calculando, obviamente, el movimiento de esta partícula, de este proyectil que fue lanzado hacia arriba. Obviamente aquí después puedo ir bajando, ir cambiando la tabla si lo deseo. ¿Ya? También puedo eliminar la tabla si no me gusta. También puedo editarlo. Todas esas cosas, lo que yo quiera, lo puedo, lo puedo hacer. ¿Ya? Es bastante bueno el programa. ¿Ya? La tabla de valores. Puedo eliminar los valores si quiero.
Puedo hacer todas las herramientas que a mí se me ocurran. Y me va marcando los puntitos que yo les pedí, pues le marqué que me fuera de 2 en 2 marcando nomás. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasaría si quiero encontrar el punto más alto? Porque las parábolas tienen un punto más alto o un punto más bajo, dependiendo de la parábola. En este caso la parábola va hacia arriba, en forma de cerro, o abierta hacia abajo, como también le pueden llamar, tiene un punto alto. Y ese punto más alto se puede encontrar con una palabra simple que se llama vértice. Entonces escribo vértice. Si, si no lo encuentra el comando desconocido, quizás le faltó la coma. O le faltó el acento a la palabra vértice. Vértice. Y elijo la función. En este caso, vértice y elijo la función. Enter. O vértice f de x. Y veo, dice, oh, el comando no ayudó, por lo que en este caso no me ayudó a encontrar el vértice. Entonces, ¿qué puedo hacer? Si tengo más dudas, está la opción de ayuda. Entonces aquí voy a buscar la función matemática que quiero encontrar. Me dan varias funciones, geometría, álgebra, texto, lógica, funciones, función curva, todas las funciones que a mí se me ocurra buscar. Ya todos los elementos que tenga como idea lo puedo lo pueda realizar, ¿ya? No es algo único que solamente se puede escribir para función. Para cualquier tipo de elemento de matemática, estadística, probabilidades, igual se puede ocupar esta herramienta para trabajar. Ya, vamos al tiro a buscar el vértice para ir enseñándoles a ocupar el programa porque me interesa que lo manejen bien. Para que puedan resolver cualquier pregunta de la prueba ya que viene a continuación. No sé si hay dudas, jóvenes, alguna consulta, preguntas que tengan. Oh, hasta el momento todo claro. Vamos a buscar un mouse porque el touchpad no me acompaña en este caso de bajar algunas cosas. Ahora sí. Entonces, volviendo al tema del vértice. Sí, por ejemplo, yo no sé cómo ocupar el vértice o no sé cómo es el comando del vértice. Tengo las ayudas, por si se me olvida. Entonces, obviamente, ahí tenemos varias opciones, varias funciones, se van fijando ahí. La función, eh, lo que es geometría. Ahí está la recta, por ejemplo, si se fijan. Eh, me indica todos los comandos. Entonces, si quisiera ver todos los comandos y quiero ver el de vértice, voy a buscar la V, en este caso, vértice. A ver si encuentro algún comando de vértice. Si es que existe. Puede ser que no exista el vértice. Entonces veo cómo voy a encontrar el vértice. ¿Cómo busco el vértice si no hay un comando? Busco los puntos especiales y quizá en los puntos especiales me salía. ¿Se fijan ahí?
El punto especial de la función me indica todos los elementos que están. En este caso las raíces son donde la x valga 0, o mejor dicho, la y vale 0. Entonces alguien dice, mis puntos especiales son el A, el B y el C y el D. En este caso, el A y el B indican lo que habíamos hecho recién. ¿Qué pasaría donde chocaría en el piso? Ese proyectil choca en el piso a los menos 0.13 segundos y a los 30 segundos. El punto D es la altura donde se originó todo, o sea, a los 20 metros, porque ahí el tiempo valía 0. Y acá el extremo, el que se llama extremo, normalmente el extremo es el vértice. Y ese es el vértice, el punto más alto o punto más bajo, dependiendo de la parábola. Vuelvo a repetir, si la parábola va hacia abajo, por ejemplo, ahí en vez de menos 4,9, coloquemos 4,9, la parábola va hacia abajo y mi extremo se comporta de otra manera. Mi extremo sería el puntito que está acá abajo. Si se fijan ahí sería el punto más pequeño que yo puedo lograr hacer con un ejercicio. Entonces, el GeoGebra, vuelvo a repetirles, me va a ayudar a resolver todo este tipo de problemas que tengan que ver con funciones lineales, con funciones cuadráticas, con funciones exponenciales y todas las demás. Bueno, eso es como uno de los ejercicios tenía, que viene en la guía. En el manual del estudiante, que usted lo puede descargar y lo puede trabajar. Veamos, chicos, vamos a hacer un ejercicio completo, que es el problema número 10. Está dentro de su plataforma, que dice lo siguiente. Se lo voy leyendo. Dice: las temperaturas registradas durante el día de otoño en la cuarta región de Chile se ajustan a la siguiente función cuadrática. Y le escriben la función cuadrática. Yo la puedo escribir idénticamente como está escrita acá, ¿ya? Sin con la K X ni nada. Entonces yo podría decir que la función dice t de t, una t mayúscula, de t es igual a, me indica los números en este caso, negativo 0,14, negativo 0.14, tienen que escribirlo así con punto, no lo puedes escribir con coma, t minúscula al cuadrado, ya eso dice el ejercicio, más 3.08, más 3.08 t, y por último dice más 2.92. Eso me dice el ejercicio, punto 92. Entonces es el ejercicio que lo estoy explicando, que está dentro de la plataforma del ambiente de aprendizaje, que habla de los problemas de otoño, ¿ya? En este caso nos explica esa variable. Donde la T mayúscula es la temperatura y la T minúscula es el tiempo o la hora del día de 24 horas. O sea, que la T solamente yo podría elegir números entre el 0 y el 24. Por lo tanto, vamos a ajustar acá nuestro problema, las propiedades. Entonces vamos a verificar que la x, que es el tiempo, va entre 0 como mínimo y le puedo cambiar color si quiero, todas esas cosas. Pero normalmente uno solamente cambia la otra variable, ¿no? Que, que son los ejes. ¿Ya? Eje X, básico, cuadrícula, también podría cambiar, el eje Y, los elementos que a uno se le ocurre. Entonces, si está en español, todas esas cosas, uno lo puede cambiar le permite hacer todas esas opciones de propiedades. El distanciamiento también lo permite. Ahí tenemos el básico. Todas las cosas que ustedes quieran, lo pueden hacer. Entonces, como le decía, del 0 a 24, porque eso es lo que quiere mostrar el ejercicio. Entonces, la x de 0 a 24. Entonces ahí tenemos en el dibujo nuestro 0 y 24 y 24. Pero creo que la temperatura es muy grande. Los datos de la temperatura están de 500, 1000, 1500 y eso es demasiado. Entonces para eso vamos a cambiar también las propiedades de la y para que se note un poco más la figura. Por ejemplo, vamos a dejar una temperatura de menos 5 como mínimo y yo creo que unos 35 grados como máximo. No creo que haya más temperatura que eso en este ejercicio.
Entonces, si yo me equivoco en mi planteo de tanteo de decir las temperaturas, lo voy ajustando de tal manera que se note la figura. ¿Ya? Entonces ahí tenemos nuestra gráfica. Entonces la temperatura se comporta de esa manera. Eso quiere decir que, por ejemplo, trazo en este caso los puntos especiales, puedo demostrar lo siguiente. Que si me preguntan, ¿cuándo va a haber 0 grados Celsius en esta región? Que es la cuarta, en este caso según su fórmula, los 0 grados Celsius se alcanzan a las menos 0 horas, eso que no puede ser menos 0 horas, o a las 22 horas, 22.9 horas, que es casi a las 23 horas de la noche. 23 horas. Entonces alguien me dice, a las 23 horas se alcanza una temperatura de 0 grados Celsius. ¿Qué también puedo decir? Que a las 0 horas cuando se analiza, la temperatura es de 2.92 grados Celsius. Y la máxima se alcanza, porque es un extremo, porque decíamos extremo, el extremo en este caso como la parábola va hacia arriba, encuentra máxima, no encuentra mínima, a la temperatura máxima es de 19 grados Celsius, 19.86 grados Celsius a las 11 de la mañana. Esa es la temperatura máxima que se alcanza en la cuarta región, según la función que nos indicaron acá. Entonces, vuelvo a repetirle, donde la T mayúscula habla de la temperatura y la T minúscula es el tiempo. Entonces uno dice, ¿qué es lo que es acá? ¿Cuál representa la T minúscula? ¿Cuál representa la T mayúscula? La T minúscula es representada por el eje X y la T mayúscula por el Y. ¿Ya? Siempre lo que vaya en la fórmula, en este caso en esta parte, la parte derecha, siempre va a ser la X y los resultados siempre son la Y. Entonces vuelvo a repetirle, los puntos que están acá, a las 0.9 horas y a las 22,9 horas la temperatura es de 0. A las 11 horas la temperatura es de 19.86. A las 0 horas la temperatura es de 2.92. Esos son como los valores eh, primordiales o datos claves que yo puedo conocer en el ejercicio. Entonces, por ejemplo, me pueden preguntar muchas cosas. Me preguntan, encuentro la temperatura a las 7, a las 13, a las 16:30. Entonces alguien puede decir, ¿cómo puedo hacer el ejercicio si me pegan preguntando las temperaturas en ciertos lugares? Yo puedo hacer una tabla de valores. Entonces, por ejemplo, tabla de valores, puedo indicar el valor inicial 0, el valor final 24, porque son más de 24, y puedo hacer el paso más pequeño, de 0,5 y 0,5, o sea, de media hora en media hora, en este caso para este problema. Entonces voy OK y voy viendo. A las 0 horas la temperatura es de 2.92, a la media hora, o sea, vamos a poner a las 0, a las 0:30, 0 horas 30 minutos, son 4 grados Celsius, a la 1 de la mañana son 5 grados, y puedo responder una pregunta. Por ejemplo, una de las preguntas, como les comentaba, decía, a las 7 de la mañana, ¿cuál es la hora? ¿Cuál es la temperatura? A las 7 de la mañana, 7 de la mañana, 17 grados Celsius, 17.62 grados Celsius. A las 13 horas, ¿cuál es la temperatura a las 13 horas? Voy a las 13 horas, a las 13 horas la temperatura es de 19.3. A las 17 horas, ¿cuál es la temperatura? 17 horas, la temperatura es 14.82. Tenemos todas las temperaturas listas. A las 23 horas, ¿cuál es la temperatura? Las 23 horas es menos 0,3 grados Celsius. Entonces ya te podría responder cualquier pregunta que me preguntasen con la hora. ¿Ya? ¿Cuál es la variación de temperatura entre las 20 y las 23 horas? O sea, a las 20 eran 8.52 y a las 23.03. O sea, entre las 20 y las 23, los restos del 8.52 con el menos 0,3, hay una variación de temperatura de 8.8 grados Celsius. Esa es la variación. ¿Ya? Que puede ser aumentando la temperatura o disminuyendo, pero es una variación. Eso varía la temperatura. O simplemente podría escribir, hay una disminución de temperatura de 8 grados entre las 23 y las 8. O las 20 horas que estaba indicado. Otra pregunta además que también lo hacían en el ejercicio, dice, ¿cuál es la temperatura máxima? La temperatura máxima al extremo, como hemos dicho recién, por la temperatura máxima a las 19.86 y ocurre a las 11 horas. Entonces ahí tengo mi ejercicio ocupando la función parabólica, que es uno de los problemas que estaba en ese en este elemento, esta guía que se tiene como de funciones.
Otro ejemplo de función parabólica también, jóvenes, es el siguiente. Vamos a dejar de compartir el GeoGebra y vamos a compartirlo mejor el escritorio completo para que lo podamos ver. Vamos acá a Teams. Dejamos compartir esto y vamos a compartir el escritorio para que puedan ver los ejercicios. Screen ahí. Ahí está compartiendo el escritorio. ¿Se fijan? Yo también grabo las clases en otra página. Donde también dejo grabado nuestras clases. Ahí, vamos a minimizar el ABS. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, problema 13 dice lo siguiente. La distancia en kilómetros de una lancha de competición debe recorrer por litro de benzina a una velocidad v. O sea, la distancia en kilómetros que una lancha de competición puede recorrer por un litro de benzina a una velocidad v está dada por la función d de v es igual a 1.2v menos v cuadrado partido por 160, donde la v es la velocidad y la d es la distancia. Entonces, yo lo que hago acá, obviamente, ocupando el GeoGebra, vamos a borrar todo. Escribimos la función, en este caso, ddv, vuelvo a repetir, la puedo escribir como viene indicado acá, ddv. El sistema igual le entiende que es una función, el 1.2. Se fijan, si yo escribo así y la dejo hasta ahí, va a pensar que es otra cosa. Entonces voy a borrar ahí. 1.2v, una línea recta hasta el momento, pero es una parábola, porque dice menos v al cuadrado. Si lo quiero escribir así, lo voy a escribir de esta manera mejor para que el sistema entienda que lo voy a hacer una división. ¿Ya? Ahí, si lo coloco en paréntesis mejor, va a pensar que una división. Entonces, v, se fijan ahí, no lo comprende muy bien, ¿ya? Para que lo puedan trabajar. Entonces, vuelvo a repetir, aquí, paréntesis, v cuadrado, ahí, en este caso cuesta ahí, y partido por 160. Entonces ahí tenemos nuestra gráfica. Esa es la gráfica. Vamos a ver todos los objetos. No se alcanza a ver completa porque yo cuando la última vez lo ajusté, se fijan, le puse límite a las variables. En este caso voy a la x mínimo, voy a colocar como máximo, como estamos hablando de velocidad, y vamos a escribir 300 ya, como máxima velocidad. Y la variable x, en este caso vamos a indicar un 50 para ver si se va viendo la figura, no alcanza a verse, un 80, ahí puede ser un poco más pequeño que se note, ahí 70, ya. Y voy viendo mi gráfica, entonces yo lo puedo acomodar de tal manera que quiera ver la gráfica completa. Luego de eso, voy a responder las preguntas. Por ejemplo, la primera pregunta dice, si la velocidad máxima que puede alcanzar la lancha es 160 km por hora, ¿cuántos kilómetros podrá recorrer la lancha por litro de benzina a esa velocidad? Entonces me están indicando la velocidad, y en este caso la velocidad es la v. Entonces v es igual a 160. ¿Qué pasaría si escribo acá v es igual a 160? ¿Lo graficará el problema? Si se fijan, no lo grafica. ¿Por qué? Porque cuando, en este caso simplemente ve por eje X y Y, las letras V, A, B, C, las toma en cuenta cuando es función. Entonces en este caso no me sirve. Entonces, me dice V, tiene que ser 160. Y yo no sé cuánto vale V. ¿Qué es lo que es la V? La V es el eje X. Entonces V vale 160. Ahí. O sea, a los 160 va a llegar a ese punto. Interseca, incluso ni siquiera necesito escribir el comando, automáticamente el sistema me lo indica. A los 160 de velocidad alcanza una distancia recorrida por litro, en este caso, o por kilómetro, es de 32. 32. Esos serían los kilómetros que recorre, mejor dicho, para ser exacto. Kilómetros que recorre son 32.
160, 32. Que son los kilómetros por litro que recorre. O sea, 32. Automáticamente me lo indica. Si yo marco el punto. Si yo no marco el punto, no lo voy a encontrar. ¿Sí? Me lo marca automáticamente. Tengo que marcarlo ahí. 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 Y lo defino la función. ¿Ya? El elemento. También, si quiero ocuparlo como punto, voy a decir, voy a elegir un punto. Elegir el punto, lo ubico, donde se juntan ambas rectas, y lo hago. Y se interseca. También, ¿qué pasa si yo quiero buscar el punto? No quiero escribir la función de intersección. Entonces escribo intersección, elijo esta recta, y elijo la siguiente, y ahí se intersectan. Automáticamente me lo indica. Interseca 160, 32. O sea, cuando alcanza velocidad 160, 32 kilómetros por litro. Da esa, ese elemento en este caso que está corriendo, esa lancha. Después, ¿a qué velocidad el rendimiento de la lancha es 56? Lo mismo. Escribo x igual a 56, me indica otro punto. Puedo escribir acá interseca o simplemente elegir el elemento de intersección, y la segunda ecuación que la nombro y me le da un punto B. Punto B interseca 56 sería 47.6. O sea, si la lancha va a 56 km por hora, gasta 47.6 km por litro. O sea, sería su rendimiento. Esos son los kilómetros que recorre por litro. Recorre 47 kilómetros por cada litro que consuma. ¿Cuál es la velocidad máxima por litro de benzina? ¿Cuál sería la velocidad máxima? Puedo escribir extremo o simplemente hago lo que hacía recién. Puntos especiales. Entonces, puntos especiales, buscamos el extremo. Extremo E. O sea, cuando la lancha vaya a 96 km por hora, alcanza su rendimiento máximo de 57.6 kilómetros por litro de combustible. Entonces, en este caso, ahí sería su rendimiento máximo que nos pregunta. O sea, ¿cuál es la velocidad máxima de rendimiento por litro? 96. ¿Cuál es la distancia máxima que recorre la lancha con un litro de benzina? 57.6. ¿Ya? 96 sería la velocidad máxima y 57.6 es el rendimiento. Eso es como el problema número 13 que está en este ejercicio. Entonces, para eso es importante ir viendo los puntos que tiene la gráfica y me va a ayudar a responderlo más rápido. Recuerde que el GeoGebra también se puede descargar a su teléfono. Ya no necesita ocuparlo siempre en Chrome o en un navegador. Se puede ocupar con cualquiera. Los demás ejercicios de problemas, la idea también es la misma, ir graficando, ver las opciones. Por ejemplo, acá tengo dos funciones, una piedra 1 y una piedra 2. La idea es graficarlas, te dan una grilla para graficar, pero yo grafico en GeoGebra. Nos preguntan cuál es la altura de los objetos a los 0 segundos, cuál es la altura de los 2 segundos, cuál fue la altura máxima que llegó cada uno de los objetos, en qué tiempo de cada uno llega al suelo. Se hace el mismo análisis que hicimos recién. Considera las funciones que tenemos acá, los ejes coordenados, las intersecciones, obviamente, las intersecciones donde chocan, porque pueden chocar dos parábolas. También acá lo mismo, yo puedo dibujar dos parábolas y ver dónde se intersecan. Lo mismo que si quiero que se interseque una función lineal con una cuadrática, también la puedo graficar. Por ejemplo, aquí vamos a graficar que se intersequen esas dos en el problema 16. Entonces, en este caso, problema 16, puedo borrar todo y no guardarlo si quiero. Y si quiero compartirlo, lo comparto, pero no, borro todo. Y escribo la función. Por este caso, la función f de x, paréntesis f de x. Vamos a achicar un poco acá para que me deje ver la función. F de x igual x al cuadrado menos 8x más 6. Me lo está indicando la función, listo. La otra función, g de x igual a menos 2x al cuadrado más 6x y más 6. Entonces, vuelvo al ejercicio.
ahí, un poco más grande, me muestran las dos gráficas, lo vuelvo a repetir, les puedo cambiar color si quiero. Ver todo el objeto, ahí está. Ahí están las dos parábolas. Y como me interesa la intersección, puedo escribir la palabra intersecar o simplemente acá escribo, busco intersección, marco la figura en cualquier punto y marco la otra figura en cualquier punto y me va indicando la intersección. En este caso intersecan en A y en B. O sea, chocan cuando la X valga 0 y la Y vale 6. Y también chocan cuando la X vale 4,6666, que es 4,7, y la X vale menos 9,5. Entonces ahí encuentro la intersección. Entonces yo puedo graficar cualquier elemento que a mí se me ocurra, cualquier variable que a usted desee, la puedo ir graficando. En este caso lo mismo que la función en este elemento, que en este caso tenemos la función en cada una de las variables que no nos estén preguntando. Chicos, también como ayuda, ¿qué más les puede servir para ir estudiando en este caso qué son las funciones lineales, la función cuadrática? En este caso, vamos por ejemplo a la página de INACAP. En nuestro caso, vamos a INACAP. Y voy acá, en este caso, voy en docente, usted en alumnos. Y vamos a ir al curso en este caso, el ambiente de aprendizaje. Que es una herramienta que espero que lo ocupen harto, ¿no? Que es la siguiente. Matemáticas. Vamos al curso de matemáticas. Y tenemos acá. Nosotros estamos en la unidad de... el sistema ya fue. Funciones polinómicas. En funciones polinámicas, acá tienen lugares UT04, UT02, UT03, 04, 05, 06 y DS. ¿Qué son estos elementos? Por ejemplo, yo los voy a abrir el primero. Y estos son simplemente eh, preguntas que son aleatorias. ¿Ya? En este caso, ¿a qué se refiere que son aleatorias? Que van a ir cambiando a medida que uno hace este ejercicio. Por ejemplo, acá voy a amplificar un poco más ahí, para que se note bien. Ahí tenemos las preguntas. Yo para ir ensayando puedo hacer un nuevo ejercicio y va cambiando los números, se van fijando los números, y puedo ver la respuesta a las preguntas que me estén realizando. ¿Ya? Nuevo ejercicio. Por ejemplo, ahí, si tengo dos ciudades, la ciudad A y la ciudad B. La ciudad A se cumple esa función para ver las temperaturas, donde X es en este caso es debe ser la hora, que está graficada de esa manera, y la F y la G son las temperaturas. O sea, la ciudad A es de 1.54x menos 1.8 y la ciudad B es de 0.39x cuadrado menos 3.3x más 3.5. Después incluso le indiqué, grafique ambas funciones considerando la siguiente gradación. El horizonte es de 0 a 13 con un paso de 0,5. O sea, yo solamente en la X yo puedo colocar números del 0 al 13. Ese paso de 0,5 es para el gráfico, ¿eh? Para que digan que cada cuadrito vale 0,5. 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5, eso se refiere, ¿ya? El vertical de menos 10 a 24, ¿ya? Pero de un paso de 1, o sea, 0, 1, 2, 3, 4, es las líneas que nos van cuadrando, ¿ya? Es como, por ejemplo, si yo quisiera graficarlo, en este caso en el GeoGebra, si quisiera seguir los mismos pasos que me están indicando acá, yo tendría que anotar acá. Por ejemplo, acá borrar. Borrar todo, empezar de nuevo todo. Y acá obviamente empezar a anotar las variables que a mí se me ocurren. Por ejemplo, acá me decía, si, si no me equivoco, ahí lo vamos a checar, las propiedades. La X quiere que, la horizontal que es la X, quiere que la grafiquemos del 0 al 13. ¿Ya? Y la eje Y quiere que sea del menos 10 al 24. ¿Ya? Ahí tenemos la opción. El eje X
la distancia, yo puedo elegir la distancia, que distancia sea de 1, de pi, no sé, la valor que yo quiera. Eh, la unidad, que si quiero 2 milímetros, centímetros, también le puedo anotar la etiqueta. Eh, eh, mm, la cuadrícula, automático, como a mí se me ocurre. Entonces, por ejemplo, ahí está como lo habíamos pedido. De entre 0 y 13, obviamente. Obviamente siempre se va a pasar más, nunca va a ocurrir que les dé justo el número exacto. Y obviamente acá las variables. F de x es igual a 1.54. Me falta, me equivoqué, 1.54. X menos 1.8. Entonces ahí tenemos la primera gráfica. Y la segunda, g de x igual a 0.39 x cuadrado menos 3.3 x. Y creo que me falta un dato que no lo alcanzo a ver, más 3,5. Más 3.5. Entonces ahí está mi gráfica lista de los valores. ¿Cuál es la temperatura de ambas ciudades a las 2.7 horas? Se puede calcular también. Se puede en el gráfico decir, pucha, a las 2.7 horas. X es igual a 2.7. Ahí. Entonces busco dónde se interseca. Entonces busco una intersección de la recta con esa recta y de esa recta con esa recta. Alguien puede decir, ah, pero se equivocó, pues, no colocó la otra recta. Entonces, en ese caso, veo ahí cuál fue mi error. Ahí creo me intersecó dos veces. La B y la C las puedo eliminar. Porque me intersecó la F con la G. Yo quería la intersección de la ecuación con la otra variable. Ahí sí. Y ahí me marcó los puntos. Entonces, a las 2.7 horas, la primera ciudad tiene una temperatura de 2.358 y la segunda ciudad tiene una temperatura de menos 2.56 grados Celsius. ¿A qué hora la temperatura fue de 11.63 grados? En la ciudad A, en la ciudad B, ¿cuál fue la temperatura de 2 grados Celsius? Acá yo tengo que fijarme bien dónde es que reemplazar. Por en este caso digo, en ambos casos, por ejemplo, Y a los 2. Entonces, en ese caso, vamos a borrar los puntitos para que no se noten, para que no haya tanta confusión de puntos ahí. Quiero ver dónde choca la Y con las dos rectas. Entonces ahí puedo encontrar la temperatura que ocurre en este caso. También puede ser intersección. Elijo la recta en verde y voy a elegir esta. Voy a tener dos puntos, chocan dos puntos. Otra intersección. Elijo la misma verde, pero con la otra. Y me indica L en este caso. Un solo punto. Entonces volviendo al cálculo, me fijo que en una de las ciudades, la ciudad que era parabólica, que era la ciudad B, eh, alcanza los 2 grados a las 0.48 y a las 7.97. Y la otra ciudad alcanza los 2 grados a las 2.46 horas. Entonces, cuando tengo un ejercicio de esta forma, me tengo que percatar que cada vez que yo realizo un problema de este tipo de ejercicio, los puedo graficar, puedo encontrar las parábolas, la línea recta y encontrar los puntos necesarios que me ayuden a responder cada uno de este tipo de preguntas y problemas que va ocurriendo con el GeoGebra, ¿ya? Entonces, GeoGebra es una herramienta bastante hábil y rápida que me va a ayudar a responder todos los ejercicios que a mí se me ocurren. Ya no es algo em, em, que va a tener problemas para ocuparlo. ¿Ya? Incluso lo puedo hacer mientras esté realizando la prueba. No sé, chicos, si hay alguna pregunta, consulta que tenga hasta el momento. Porque la idea es que puedan hacer los ejercicios ya de la...
de su de la guía. Nosotros, déjame ver, revisar bien cuándo es la fecha de la prueba para no olvidarme. Ya que también va a ser una prueba como las anteriores, con selección múltiple, un tiempo limitado para hacerlo, todo eso. Veamos. Estamos en el mes de, yo creo que en noviembre ya, si no me equivoco. Matemática. El día 13 vamos a tener, el 13 de noviembre va a ser la tercera prueba. Y en la prueba, ¿qué es lo que entra, chicos? Función lineal, función cuadrática, que estamos, la que revisamos el día de hoy. Y la próxima clase, que es mañana, voy a enseñarle ocupando el GeoGebra, utilizando las funciones exponenciales y la función logarítmica, ¿ya? Lo máximo que se pueda sacar jugo con el GeoGebra, ya para que las puedan desarrollar, pero también les voy a enseñar cómo se haría en línea, o sea, haciéndolo con cuaderno, trazando los ejercicios, ¿ya? Sí, sí, la guía que ejercicio empiezan las funciones. Lo que yo ocupo en este caso para las funciones solamente ocupo el manual del estudiante. Entonces, ¿qué pueden realizar ustedes para ensayar? Realizar el manual del estudiante que está en su plataforma en la cuarta unidad y además hacer las preguntas que están ahí, que la que dice UT01, disculpa, UT04, UT04 en la versión 1, la 2, la 3, la 4, la 5, esos ejercicios ustedes los pueden ir realizando porque son aleatorios. Entonces, si los hacen una vez, después colocan ver respuesta y automáticamente ya comprueban si estaban correctos o estaban haciendo mal los ejercicios. Entonces, si lo hice mal, lo vuelvo a hacer, me cambio los números y voy aprendiendo a hacer ejercicios de esa manera. Entonces, en el caso de las funciones, en este caso, la prueba va a tratar de la unidad 3, disculpe, la unidad 4 y la unidad 5. Entonces, la unidad 4 se llama funciones polinómicas, ya para que lo vean en su plataforma. Y la 5 se llama funciones exponenciales y logarítmicas. Entonces, van muy de la mano. Entonces, lo que me interesa a mí es que aprendan a ocupar bien lo que es el software, que es GeoGebra, que entiendan bien los conceptos, que cuando lean un problema sepan graficarlo y vean qué es lo que están preguntando y lo puedan responder bien, ¿ya? Eh, Al igual que la prueba, que todas las pruebas anteriores, vuelvo a repetirles, van a tener dos intentos. Esos dos intentos, la idea es que eh, le saquen jugo a los dos intentos. Si lo hacen bien el primero, el segundo lo pueden hacer mejor. O si es que creo que lo hice bien el primero, me quedo con ese intento. Ya no sigo intentándolo más. Ya sé, por ejemplo, si un 7 en el primer intento, o un 6-9, o un 6-8, lo puedo dejar hasta ahí eh, colocado el ejercicio. No sé si hay dudas, consultas, preguntas con respecto a las notas también de la última prueba. Em, ya que simplemente recibí la información de sus puntajes y se subió a la plataforma la calificación que sacaron. Profe, una consulta. Dígame. Que yo tuve 67 puntos de 100 y tuve un 3,5. 67 puntos de 100, vamos a revisar al tiro. Y en el primer intento no me acuerdo cuántos puntos tuve. Ya, veamos. Eh, Quizá como le sacó el promedio, ahí abajo. Mm, Claro, porque como me entregan el promedio, ocurre esa particularidad. Déjenme revisar. Claro, porque no se queda con el puntaje más alto según el sistema, automáticamente le saca un promedio de los intentos. Por eso, si yo hago un intento, el segundo, tengo que hacer el segundo para mejorar la calificación, pues. Esa es la idea. Pero si considero que mi primer intento fue bueno y no quiero arriesgarme a bajar la nota, me quedo con un solo intento. No están obligados a no están obligados a hacer los dos. Veamos, evaluación sumativa 2, intentos, claro. Neftaliano, ¿no? Claro, que el intento que tú me dices que el más alto fue 67, claro. Pero habías hecho otro intento unas horas antes, ¿no? sí, claro. Sí, que sacaste Y el primer, 33. 33, claro. Entonces, mm,
Entonces sacó 33 más 67, da un total de 100. Entonces 100, la mitad de 100, la mitad de 100 es 50. Entonces sacó la nota con los 50 puntos. Ese fue lo que ocurrió en tu caso. Y no puede ser ese juego. Pues ya. No, porque claro, porque me envían las notas, automáticamente me envían las notas cuadradas, podríamos decir. Me envían el puntaje listo. Ya, Y, bro. y se traspasa, ¿ok? Ya, bro. Así que ya se me para el segundo intento, tratar de sacar mejor calificación. Veamos qué más. Déjame ver las notas generales, cómo va el curso, antes de terminar la clase. Notas finales, veamos. Recuerden que no necesitan promedio 4 solamente para aprobar. No se requiere una otra calificación. Matemática acá. Y veamos hasta el momento. Van bastante bien. En las calificaciones, las personas que han rendido la prueba, hay varios que no han rendido prueba. Hay varios. Uno en general. Y de las personas que están conectadas. Bastante bien ahí con las calificaciones ya. Así que veamos, chicos, no sé si tienen alguna consulta más, alguna otra duda. Entonces, veamos, chicos, con eso vamos quedando el día de hoy. Ya la próxima clase, vuelvo a repetir, vamos a ver lo que es la función exponencial y logarítmica. La idea es que vayan repasando y que vayan haciendo los ejercicios. Y ya estaríamos terminando ya como estas mini unidades. Y nos quedaría la prueba del día 13. Y de ahí continuaríamos con la última unidad, que es trigonometría. Y ahí con eso ya cerraríamos la asignatura. Recuerden, promedio mínimo 4, pero si no alcanzo el 4 tengo la opción de dar un examen ya, para aprobar la asignatura. Y el examen se trata de las mismas preguntas o ejercicios de las primeras 4 pruebas, ya para que lo tengan en cuenta. Vamos a dejar la grabación hasta acá y se pueden desconectar nomás, chicos. Espero que estén muy bien.